La FM de RCN, las noticias como son. Se ha radicado en el Congreso de la República una nueva iniciativa para hacer unas reformas sustanciales en la justicia. Nos da gusto saludar a esta hora a la ministra Ángela María Buitrago, ministra de la Justicia y del Derecho. Ministra, gracias por estar con nosotros aquí en la FM de RCN. Juan, un gusto, gracias por la invitación y como siempre un gusto saludar. Muchas gracias, ministra. ¿Qué es lo más importante de esta reforma? ¿Para qué se presenta esta reforma? Bueno, digamos que la reforma se presenta con dos objetivos fundamentales y es retomar el camino original de la Ley 906 del 2004, que significaba entender que hay un sistema que es un sistema que produce unos desfogues naturales para eficacia, agilidad y justicia. Y esto significa hablar del principio de oportunidad, de los preacuerdos, pero también en este pequeño articulado se trabaja sobre otras formas de terminación de la acción. Digamos que las reformas en toda su extensión lo que buscan es garantizar una administración de justicia pronta y eficaz con la finalidad de activar mecanismos que permitan llegar a la posibilidad de comprender cómo puede acortarse los tiempos de manera real, pero con investigación o con seriedad para que se pueda producir una decisión y cómo esto va a servir en la justicia en particular. Y esto permite decir que cuando nosotros estamos allí, lo que estamos diciendo es, mire, cualquiera de estos mecanismos, preacuerdos, principio de oportunidad, tiene que prestarle un servicio real a la justicia y tiene que tener una eficacia para poder definir si se otorgan o no estos beneficios. Y cuando yo hablo de eso, estoy diciendo que en muchas de las causales del principio de oportunidad hay obligaciones para las personas que quieren tener este beneficio y que significa poner de presente información que no les es fácil recolectar a la Fiscalía, información que solamente conocen ellos cuando lo que llamamos nosotros hay delitos a puerta cerrada, que hacen, según la estadística que se tiene por Fiscalía y por Corte Suprema, concluir que el 80% de delitos o el 85% de delitos de esta naturaleza quedan sin sanción. Y es facilitar mecanismos para que las personas también generen una aceptación y una colaboración en muchos de estos casos que permite avanzar rápidamente hacia una sentencia. O sea, ministra, que si le entiendo bien, ustedes esperan estimular los mecanismos de colaboración y la justicia premial para que los procesos terminen antes, y dentro de ese capítulo están los principios de oportunidad, que haya más principios de oportunidad, pero que los principios de oportunidad efectivamente partan de colaboración eficaz y de delaciones o informaciones que permitan desarticular aparatos criminales o que permitan tener la completa claridad sobre los hechos criminales. ¿Eso es correcto? Más principios de oportunidad, pero más calidad en la colaboración. Exacto. Y además también hay que empezar a ver que el derecho penal, por ejemplo, ha sido utilizado, y esa sería la segunda parte del principio de oportunidad, en algunas ocasiones para hechos que podrían terminarse entendiendo la complejidad de lo que significa, por ejemplo, estos mecanismos de justicia. Y también pensamos que estos mecanismos de justicia podrían servir muchísimo cuando realmente hay justicia restaurativa de manera anticipada, en donde los estándares internacionales también se hayan cumplido. Entonces, hay causales que permiten decir que en estos casos en particular podría trabajarse sobre la terminación de la acción o sobre fenómenos particulares en el beneficio del ejercicio de la acción penal. Ministra, y esto quiere decir respecto a las víctimas. Sí, señor. Ministra, una de las cosas que más ofende al país es cuando un funcionario corrupto se roba la plata de los contribuyentes en la alimentación de los niños o en la salud de la tercera edad o en las vías de un municipio o de un departamento. Se roba la plata, se vuelve millonario, construye una mansión y luego le dan
la casa por cárcel para disfrutar de la plata que nos robó a todos en la mansión que construyó con la casa robada. ¿Cómo evitar esas circunstancias? ¿Cómo tapar esos hechos de infamia? Mire, yo creo que, y siempre lo he dicho, el delito de esa naturaleza, el delito de funcionario público, es un delito más grave. No que los otros sean menos graves, pero más grave porque tiene una función, entre otras, de garante, que lo que significa es prestarle un servicio a la sociedad y a la comunidad. Para mí esos delitos son doblemente graves. Pero desde ese contexto también hay una serie de normas del código que obligan a la devolución del dinero, y para poder gozar de ciertos beneficios, si no hay devolución o reintegro de ese dinero más todo lo que se supone dejó de percibir, también podríamos entender que no se cumplen las condiciones para gozar de algunos elementos de beneficios que ya tiene la Ley 906. La Ley 906 incluso habla de la necesidad de devolución en ciertos casos del 50 y más del 50% en la primera parte y del total en la segunda parte. Y eso lleva a también decir que hay casos en donde tenemos ejemplos de muchos de los casos, en particular de personas de la política o de funcionarios públicos que han dejado sin salud, educación, agua, efectivamente a poblaciones enteras, y esto lleva a entender también la gravedad del delito. No solamente el hecho de que sea un peculado, sino la gravedad del delito, que en casos de condena también prohíbe subrogados. Y esto significa también entender que esto se va a aplicar al final de la condena. Ministra, para claridad con todos los colombianos, ¿los delincuentes o los que cometen delitos contra niños, contra menores de edad, también pueden acceder a esos beneficios? Mira, yo creo que es importante decir dos cosas. En el tema se prevé una sola rebaja cuando se acepta el delito, obviamente, y cuando se colabora con la justicia eficazmente, siendo un principio, un elemento que debe valorar en primera instancia la Fiscalía y después los jueces. Pero dos, se sigue prohibiendo y sigue vigente los famosos subrogados. No se le puede dar libertad condicional a ninguna de estas personas, ni se le puede favorecer con permisos de 72 horas después de condenado. Por lo tanto, la condena es efectiva en centro de reclusión, como está previsto en la Ley 1098. Ministra, el estado de las cárceles ha sido objeto de una declaratoria de la Corte que se llama el estado inconstitucional de cosas. Ha habido una gran polémica porque algunos dicen que el Estado en general se ha dedicado más a buscar beneficios para que salgan los delincuentes que a desarrollar una verdadera política carcelaria que rehabilite, que no convierta las cárceles en escuelas del crimen, y que el Estado ha eludido su responsabilidad para construir más y mejores cárceles. ¿Qué postura toma esta reforma frente al estado inconstitucional de cosas que ha declarado la Corte Constitucional? No, esta reforma toca unos artículos que no tienen que ver con el tema de hacinamiento carcelario. Pero yo quiero decirle, Juan, que lo que acaba de afirmar es todo lo contrario. Lo que estamos tratando de buscar en los centros carcelarios es precisamente la resocialización, la situación de restauración y reparación también para la persona que está condenada y que pueda salir a prestarle un servicio a la sociedad. Aquí se ha insistido mucho y yo lo invitaré próximamente a usted para que conozca todos los programas que venimos realizando, el tema de la actividad de educación, la actividad de pintura, la actividad de realización de actividades de ebanistería, que tienen todos los sistemas carcelarios y que tratamos de manejar desde el punto de vista de Colombia en varios sistemas carcelarios. Estuvimos recientemente en Acacías, la prensa fue invitada, vamos a seguir mirando también, está en El Buen Pastor,
está en centros carcelarios en particular, no como quisiéramos, en la cantidad que quisiéramos, también somos conscientes de eso, pero se le está apuntando a que también se piense muchísimo, no solo en la sanción y en la punición, sino en la restauración. En eso estamos haciendo un trabajo interesante y también vamos a entregar sistemas carcelarios nuevos, porque entendemos también que hay personas que frente al sistema que asumió Colombia, pues tienen que estar pagando un elemento particular de la pena, y esto significa estar en centro carcelario. En este momento tenemos 104.000 PPLs en centro carcelario intramural. Tenemos 65.000 en domicilio. PPL es persona privada de la libertad. Persona privada de la libertad, correcto. Tenemos 65.000 en detención domiciliaria, en prisión domiciliaria. Y desde ese contexto también empezamos a promocionar hace bastante tiempo un elemento fundamental, que es dotarle de muchas cosas que no tuvo en sociedad. Mira, hay personas que son analfabetas y se les brinda oportunidad de estudiar. Hay personas que nunca pasaron del tercero o cuarto año porque no tuvieron oportunidad y se les genera una formación, y ahorita estamos buscando acuerdos y convenios también para poder hablar, como lo estamos haciendo con el SENA y con otras entidades, de hablar en el tema del Ministerio de Educación. Ahorita tenemos un convenio interesante para hablar de posibilidad de dar grados o de aceptar que esas personas tienen ya determinados niveles de formación. Todo eso lo que hace es pensar en una persona que va a salir con una opción, que va a poder emplearse, pero también creo, y aquí Juan, yo sí hago un llamado siempre a que la sociedad discrimina muchísimo al condenado. Y el pospenado no encuentra tampoco ninguna posibilidad laboral. Y esto lo estamos abriendo también con elementos como la ley de utilidad pública y como la ley en particular de empresas privadas que se han comprometido a utilizar el capital humano para producir, y esto ha venido incrementándose, lo cual nos alegra mucho. Le agradecemos mucho a la ministra. Ojalá lo puedan hacer. Ojalá esos buenos propósitos se traduzcan en realidad, porque es una aspiración frustrada del Estado de Derecho en Colombia, lograr que el sistema carcelario sea un sistema que rehabilite y no un sistema que profundice en el quehacer criminal. Ojalá, ministra, y estaremos muy atentos y aquí muy pendientes del trámite del proyecto. Gracias por haber estado con nosotros. Juan, esa es una decisión de vida y esa se cumplirá en la medida de lo posible, y lo invito a que vea lo que estamos haciendo. Quedo pendiente, acepto la invitación y luego le contamos a los oyentes qué Buenísimo. es lo que está pasando en la rehabilitación carcelaria. Vea, tengo el celular lleno de mensajes. La preocupación de la gente es el exceso de benevolencia con los delincuentes. Yo entiendo que tiene que haber un equilibrio y que tiene que haber una tarea de resocialización, pero la gente también aspira a que quien la daña, quien asesina, quien roba, quien fletea, quien secuestra, quien extorsiona, reciba una condena y pague por los delitos que cometió. Pero eso es justamente el difícil equilibrio que hay que buscar. Claro, y los delitos contra los menores, don Juan, porque es que no se ha comprobado que de ese tipo de cosas la gente se pueda resocializar. Eso es claramente una enfermedad, y yo no sé si es una enfermedad que tiene cura, el hecho de violar, abusar de un menor, y que este tipo de personas tengan beneficios, así sean más restringidos, pero que accedan a ese tipo de beneficios. Creo que la sociedad queda muy preocupada, porque lo que uno quisiera es que estas personas más o menos las encerraran, y yo sé que suena terrible, pero que botaran la llave, porque es que ahí no hay resocialización. Lo que nos pasó durante tantos años con Garavito, la angustia de que Garavito saliera libre después de haber matado tantos niños. Señora ministra, bueno, estuvo con nosotros la ministra Ángela María Buitrago. Han presentado la nueva versión de la reforma a la justicia que empieza a hacer su camino en el Congreso. 9:44 aquí en la FM de RCN.